Espero que estén pasando todavía feliz Navidad, queridos hermanos. Estamos todavía en ese tiempo maravilloso. Hoy estamos en la celebración de la solemnidad de la Epifanía del Señor, ¿verdad? Y entonces, pues esta palabra es una palabra griega que quiere decir manifestación. Arranco la revisión con ustedes con una expresión que tiene San Juan en su evangelista y que hemos escuchado pues en estos días. Se trata de, en el capítulo 1, ¿verdad? Al final del capítulo, dice San Juan: a Dios nadie lo ha visto jamás, porque efectivamente pues la esencia de Dios es ser espiritual y por consiguiente ser invisible. Pero ojo, con esto no quiero decir que el hecho de ser espiritual o ser invisible no significa que sea inexistente, de ninguna manera es así, ¿verdad? Entonces a lo que vamos es que Dios en su esencia invisible se hizo visible. Y eso es lo que está tratando de enfocar en esta ocasión, que es prácticamente la misma fiesta que celebramos el día 25, el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y ahora se da a manifestar. Eso significa la palabra epifanía. También hago referencia pues en un versículo de la Escritura que hemos estado escuchando también estos días, especialmente litúrgicamente en el estribillo de la Aleluya, ¿verdad? De la carta a los Hebreos, capítulo número 1, versículo número 1, donde dice que Dios en tiempos pasados nos habló por medio de los profetas de muchas formas, pero ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, esa expresión también es muy interesante, porque la manifestación de Dios, ¿verdad? Ya no es, como dice ahí la carta de los Hebreos, a través de sueños, de visiones, de premoniciones de futuro, de cosas por el estilo, ¿no? Sino que nos viene a través de Jesucristo. Repito una vez más lo que dice San Juan: a Dios nadie lo ha visto jamás, es el Hijo quien nos lo ha contado. Entonces Dios se manifestó en su aspecto, de su aspecto invisible, se manifestó corporal, visiblemente lo hemos visto. Nosotros lo hemos visto, dice San Juan también, y ese también texto se ha manifestado mucho en estos días, se ha leído mucho en estos días, primera carta de San Juan, capítulo número 1, versículo número 1. Nos lo hemos visto, lo hemos oído, lo tocamos, ¿verdad? Y eso, fíjense ustedes, que me parece al mismo tiempo un poco un poco gracioso, porque fíjense ustedes que el mundo pues tristemente ateo, es decir, el que no cree en Dios, pues uno de los grandes argumentos de ellos es: pues no tenemos suficiente evidencia científica para creer en un Dios, que Dios existe. Pero es que Dios se manifestó corporalmente. San Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo número 1, capítulo número 1, o capítulo número 2, pues uno de esos dos capítulos, en el versículo número 5, es así, ¿verdad? Dice concretamente: en Jesús habita la divinidad, la plenitud de la divinidad corporalmente. Entonces no podemos nosotros decir de que no hay evidencia suficiente para creer en que Dios existe, porque Dios se manifestó concretamente, ¿verdad? Entonces ya no se quedó Él, ¿verdad?, en su aspecto invisible, sino que Él se quiso manifestar. Y por supuesto también aquí entra en el otro detalle, ¿no?, de esta celebración, de que principalmente se manifiesta, por supuesto, al pueblo de Israel. A él viene, ¿verdad? A ese pueblo de Israel viene Dios. Pero ahora, a través de estos personajes misteriosos, los famosos 3 reyes magos, ¿verdad?, se manifiesta ellos representan prácticamente a la humanidad entera, porque ellos venían de muchos países. Pudieron ser 2, pudieron ser 3, pudieron ser varios, pero ellos están representando entonces la humanidad entera. Dios se manifiesta al mundo entero, ¿verdad? Y también depende, y ese es el otro aspecto también redentor, depende también el aspecto subjetivo, es decir, si yo quiero aceptar esa revelación, ¿verdad? Porque como dice un dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Entonces esa es la situación, ¿no? Que Dios se ha manifestado, pero tristemente mucha gente sigue viviendo en la ignorancia de que Dios, ¿verdad?, de que Dios se quedó por allá, ¿verdad? Y mucha gente todavía sigue, incluso en el ámbito de la fe, religioso, ¿verdad? Tanto en una denominación cristiana como en otra, creen que todavía Dios se manifiesta a través de revelaciones. Por supuesto que no se descarta eso, pero la iglesia, si se dan cuenta ustedes, es muy cuidadosa en ese sentido, y la iglesia no está aceptando revelaciones de esa naturaleza, ¿verdad? Porque Dios se ha manifestado concretamente. Él ya nos ha hablado, y eso lo dice la carta a los Hebreos. Otra revelación ya no va a haber, porque Dios nos habló concretamente en su Hijo. Escuchamos sus palabras, lo vimos, ¿verdad? Entonces Dios se manifiesta al mundo entero, pero como digo una vez más,
Depende de nosotros si queremos aceptar esa relación con nuestro Señor. Feliz fiesta para ustedes en este domingo de la Epifanía. Que el Señor los bendiga.